El proceso de cambio, de apertura, de giro de timón que tuvo lugar en China a partir de fines de la década de los 70 tuvo repercusiones trascendentales, evidentemente que para China, pero también para el orden mundial. Uno de esos aspectos es el de la apertura que se dio para con las literaturas en lenguas extranjeras respecto del chino. En este caso vamos a hablar de lo que sucedió con las letras hispánicas, con el pensamiento en español, con la literatura en español, con el ensayo en español. Vamos a hablar sobre ello. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, ya les digo, China y el pensamiento en español, o China y las letras hispánicas, es el tema de hoy, y tengo mucho gusto en saludar a Qianwei Jie. Buenas tardes. Hola, Qianwei Jie es profesor de español en la Universidad de Nanjing, Sí. en China. Actualmente está haciendo una estancia de investigación en el Colegio de México. Y la singularidad de Qianwei Jie es que, además de que habla español perfecto y sabe distinguir entre acento de España, de México o de Argentina, además de eso, es el traductor, entre otras obras, de Carlos Fuentes al chino. Una de ellas es este libro, Los 5 soles de México, de Carlos Fuentes. Esta es una traducción de Qianwei Jie. Sí. ¿De qué año fue esta traducción? Se publicó en 2009. En 2009. Sí. Además también ha traducido, no tenemos el libro, pero también tradujo a Juan Rulfo, ni más ni menos. El Llano en Llamas, bueno, esta es la edición en español, pero Qianwei Jie también hizo esa traducción. Y también hizo la traducción del libro España no es un mito, claves para una defensa razonada, del profesor Gustavo Bueno. Ya les digo, son trabajos en los que desde China, en este caso desde la Universidad de Nanjing, tienen el interés en conocer todo lo que se produce en lengua española. Y lo interesante de la cuestión es que en el contexto de esta apertura de la que hablábamos de China a finales de los 70, me platicaba Wei Jie que uno de los primeros, si no es que es el primer libro que se tradujo de México, ¿verdad? Sí. O en español, de México. De toda la literatura hispanoamericana. De toda la literatura hispanoamericana, el primer libro quizá que se tradujo al chino fue ni más ni menos, se van a sorprender bastante, ni más ni menos que el libro de don José López Portillo, Quetzalcóatl. Sí. Este es el libro, una de las novelas que hizo José López Portillo, que fue presidente de México. ¿Y por qué no iniciamos comentando un poco el contexto de esta traducción? Claro. Cuéntanos un poco de sí. por qué este libro de López Portillo, bueno, que como sabes es un presidente bastante polémico para México, pero cuéntanos sí. el contexto. Sí, el contexto es que de hecho no es el primer libro de literatura hispánica traducida en chino. Yo creo que la primera es Don Quijote, sin duda. Pero el Don Quijote se introdujo en China desde una manera un poco especial. Creo que en los inicios del siglo XX, cuando se tradujo por primera vez al chino, Sí. desde una versión en inglés. El Quijote. El Quijote. Ujú. Y se tituló Biografía de un aventurero mágico. Y fue realizado por un hombre que no sabía inglés. ¿Y cómo lo hizo? Fue un maestro de escuela secundaria y tenía unos amigos jóvenes que habían hecho estudios en el extranjero. Ellos sabían inglés. Entonces ellos encontraron libros, novelas de literatura extranjera y primero lo leían y luego Se lo contaban. se lo contaban al maestro en chino. Entonces este maestro, mediante la presentación de sus amigos jóvenes y mediante un poco de su imaginación, escribían estas novelas
De esta manera salieron, por ejemplo, Don Quijote y otras novelas importantes de la literatura occidental. Pero de la literatura hispanoamericana, antes de los años 70 del siglo XX, los chinos no tenían poca idea. Bueno, se debe primero a una política de cultura, porque, por ejemplo, el comienzo de la primavera de literatura extranjera en China se inició después de la revolución cultural, que era un paseo cultural de China. Fue un repliegue hacia solo lo chino, ¿no? Bueno, es porque en aquella época predominaba la ideología política. Claro. Entonces, no todo debe ser políticamente correcto. Entonces, la revolución cultural terminó en 1976. Entonces, cuando terminó, los chinos se dieron cuenta de que tenemos que buscar algo nuevo. Todo lo extranjero es novedoso, representa el progreso. Entonces, en 1977 o 78 se convocó en la ciudad de Nanjing el primer congreso de literatura hispánica y portuguesa de China. Entonces decidieron publicar sistemáticamente una serie de obras importantes de literatura hispánica. Entonces, una de las cuales fue sí, Quetzalcóatl. Sí, este es el primero, este libro. Y me decías que el prólogo es muy singular, porque todavía tenía que adecuarse más o menos a las directrices más o menos ideológicas de lo políticamente correcto en China en esos momentos, ¿no? Claro, es que ese libro se publicó en 1978. Sí. Y fue el mismo año en que empezó la reforma y la apertura de China. Sí. Sí, era una gran época. Pero al inicio, los traductores de este libro tuvieron que tener mucho cuidado para no comprometerse. Por eso, de hecho, el autor de este libro es un seudónimo, que es Ning Xi. Ning Xi quiere decir español en Nanjing. O sea que fue un libro, una traducción realizada por los profesores, bueno, ya todos jubilados, por los profesores de la Facultad de Filología Hispánica de mi Universidad de Nanjing. ¿Y por qué fue en esa universidad donde tuvo lugar este primer congreso? O sea, ¿por qué el interés en la Universidad de Nanjing y no en Pekín o en otras ciudades? ¿Cómo se organizó eso? Bueno, ¿Nada en particular? ¿O? Bueno, es que en aquella época en China sí hubo varias universidades donde había esta enseñanza de español. Bueno, la Universidad de Nanjing es una de ellas, pues. Aparte de Nanjing también hay Universidad de Pekín o Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghai. Bueno, la Universidad de Nanjing pues fue el pionero en literatura extranjera. Pues tenemos una fuerte tradición de presentar obras extranjeras. Claro. Sí. De hecho, vamos a hablar de este prólogo. Es que en este prólogo dice, esta obra Quetzalcóatl, a través de una viva representación de la leyenda de Quetzalcóatl, manifiesta el deseo del pueblo mexicano de desarrollar la producción, defender la soberanía y resistir la invasión extranjera. Claro. Y México y China pertenecen ambos países al tercer mundo, son países en vías de desarrollo. Entonces, el pueblo chino y el pueblo mexicano han establecido pues, una amistad profunda en la defensa de la soberanía, de la independencia, pues esas cosas, bueno, ideológicamente son totalmente correctos. Ajustados, sí, claro. Sí, muy ajustados al contexto político de aquel entonces. Claro. Lo que pasa es que en aquel entonces había que traducir con mucho cuidado en cuanto a la selección de las obras. Sí. Y después, ¿cómo fueron avanzando toda la recuperación de obras en español a lo largo de los años, en los 70, en los 80, en los 90? ¿Cómo se fue dando? Bueno, me comentas que después hubo una gran auge del boom latinoamericano, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, claro. Pues de hecho, bueno,
Este fenómeno estaba acompañado de un aluvión de literatura extranjera, pues, introducida en China, no solo la literatura hispanoamericana, sino también la francesa, la rusa, la inglesa, todo. Entonces, pero al principio todas las obras extranjeras deben ser políticamente correctas. Así que, por ejemplo, las primeras obras de literatura hispanoamericana traducidas al chino fueron estas como, por ejemplo, Le llano en llamas, de Juan Rulfo, es la primera versión, porque hablaba de la revolución. Entonces, este contenido debe ser correcto, debe ser también familiar para los lectores chinos. Y luego los de abajo, por ejemplo. Los de abajo de Azuela. Sí, de Azuela. Y luego, por el siguiente, hubo una editorial que se llama Editorial Popular de Yunnan. Es una editorial que está en un lugar muy remoto, en un rincón de China, pero empezó a dedicarse a traducir, pues, una serie de literatura hispanoamericana en China, sobre todo el boom literario, pues casi todas. Y aún así me comentabas que, por ejemplo, Vargas Llosa, Sí. se puede traducir su novela, pero no sus ensayos, ¿correcto? Bueno, más o menos. Sí, lo que pasa es que, bueno, sus ensayos sí se publican, pero solo sus ensayos sobre literatura, teorías de literatura. Pero sus ensayos sobre, por ejemplo, la política deben ser un poco delicados. Pero las otras, por ejemplo, sus novelas se tradujeron casi todas al chino. ¿Y cómo es la recepción del público lector chino de la literatura hispanoamericana con relación a la francesa o a la inglesa? Pues ¿Cuál yo es la creo que mejor recepción tiene? Yo creo que para cada lector propende a buscar algo idéntico en su cultura propia. Yo creo que las obras de literatura hispanoamericana que más éxito han tenido en China, sin duda, son, por ejemplo, Cien años de soledad o los cuentos de Borges. Bueno, hablando de Cien años de soledad, porque habla de la resistencia a la invasión extranjera, antiimperialismo y la familia. Y todas estas cosas son muy familiares para los lectores chinos. Así que Cien años de soledad maravilló a un gran sector de China, hasta que hay escritores chinos que empezaban a imitar al estilo de Márquez. Por ejemplo, esta novela se empieza con muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Es maravilloso. Entonces los escritores chinos quedaron muy impresionados y quisieran, pues, aprender. Pero me contabas también que ahí hubo un desencuentro por la traducción de Cien años de soledad, ¿no? Así, claro, porque bueno, en aquel entonces, como acabábamos de salir de una época de economía de planificación, los traductores y los editores no tenían ni idea de qué es derecho de autor, Claro. porque no había un concepto de economía de mercado. Entonces, casi todas estas versiones se realizaron como versiones piratas. Entonces, Cien años de soledad fue traducido por primera vez por 3 profesores de español en Shanghái. Uno de ellos, una vez cuando estaba en Cuba, cuando fue a estudiar, se encontró con García Márquez. Se puso muy contento, le tendió la mano, pero Márquez le mostró con una actitud no muy agradable. Porque estaba molesto que no habían traducido sin su consentimiento, digamos. Claro, ¿no? sin su consentimiento, sin su permiso, sin haber comprado el derecho de autor, todo eso. Pero según lo que yo sé, bueno, eso es Wikileaks. No, Wikileaks, yo soy Wikileaks. Según Wikileaks, una editorial china privada acaba de comprar el derecho de autor de 100 años de soledad a un precio, pues, muy alto, pero se lo permitió a García Márquez. Está traduciéndose, pronto verá la luz. Y me decías, literatura hispanoamericana con relación a la francesa o la inglesa, ¿qué tanto qué otras, o sea, por ejemplo, qué novela importante de Francia o de Inglaterra o de Estados Unidos se leyó también en China en este periodo? Yo creo que casi todas todo. las más importantes, pero también hay focos.
Por ejemplo, la literatura, de la literatura francesa, yo creo que la novela que más influencia tiene en China es Jean Christophe, de Romain Rolland, ¿sí? Pero esta novela, según me contaron mis amigos extranjeros, esta novela francesa a lo mejor no tiene tanta influencia en su propio país o en Inglaterra, pero sí tiene mucha influencia en países comunistas, porque narra la historia de un músico, que pues, la vida es como una aventura, como una lucha incesante, y esto concuerda muy bien con nuestras ideologías. Claro. Sí. Sí. Oye, quería también preguntarte, Sí. y por eso hice primero la pregunta de qué tanto interés tiene el pensamiento en español, con el francés o el inglés, por la gran cantidad o digamos, la importancia que tiene el español en el mundo. Es decir, somos Sí, claro. 400 millones Sí, de sí, hispanohablantes. sí. ¿Cómo se ve eso desde China? Es decir, es la segunda o la tercera lengua más importante, son el inglés, chino Sí. y español, ¿no? Sí. ¿Cómo ven desde China esta cuestión del peso del español en el mundo? Bueno, en China yo creo que la gente común no tiene idea No tiene idea. de la importancia del español. Siguen creyendo que en México se habla mexicano, en Cuba se habla cubano, en Argentina se habla argentino. Pero la literatura hispanoamericana sí, pues les interesa, claro. Pero a lo mejor pueden tener una visión un poco distorsionada de la literatura hispanoamericana. Por ejemplo, pueden creer que todas las novelas escritas por escritores hispanoamericanos son del estilo de realismo mágico, por ejemplo, y pueden ignorar otras cosas, por ejemplo. Pero en realidad la literatura hispanoamericana es todo un panorama, tiene de todo. Claro. ¿Sí? Pero por la distancia, entonces a lo mejor se puede tener unas visiones un poco parciales. Un poco parciales. Sí. Pero, por ejemplo, en las universidades o el interés que se tiene para el español es considerable. Sí, claro. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, en el departamento, me decías, Departamento de Estudios Extranjeros Sí. de la universidad. Sí. Sí. ¿Qué tantos estudiantes hay ahí de español y de letras hispánicas? De español, en total, pues, si contamos con todos los alumnos de licenciatura, de maestría, en total, no más que 100. Bueno, como nuestra universidad es una de las más importantes, entonces tiene cuotas para la admisión de alumnos. Pero el número de alumnos de español en China sí está creciendo cada año más, porque ya se ha intensificado mucho la relación comercial, sobre todo, entre China y América, ¿no? Cuéntame un poco de la recepción del libro de Carlos Fuentes ahora. Sí. ¿Cómo se recibió Los Cinco? Porque tú tradujiste Los Cinco Soles de México y En Esto Creo, En ¿correcto? Este Creo, es una antología de ensayos. De ensayos, ¿no? Sí, sí. ¿Ese qué tal fue la recepción? Yo creo que aquel libro de ensayos tiene mejor recepción que Los Cinco Soles de México. Lo que pasa es que Los Cinco Soles de México es una novela, bueno, de Carlos Fuentes, es una novela que reúne fragmentos de sus novelas más representativas sobre la historia mexicana. Sí. Sin embargo, esta novela creo que no tiene mucho éxito al lanzarse al mercado, porque las cosas que se hablan en esta novela son distantes. Los chinos no tenían mucha idea de qué es la Revolución Mexicana, qué es Malinche, la frontera estadounidense mexicana. No tienen muchos conocimientos. Por ejemplo, hay parientes míos que siguen creyendo que ahora estoy en Moscú, no en México, porque en chino Moscú, Moscú, México, Moxique son semejantes. Bueno, pero solo un ejemplo es que esta distancia. Claro. Entonces, como son cosas muy distantes, Claro. muy desconocidos, muy desconocidos, a lo mejor no se adaptan a esta visión de la historia mexicana. Cabría pues hacer más cosas por difundir la cultura mexicana en China, creo. Y la hispanoamericana en general, ¿no? Claro, de todo, sí, claro.
sí, sí, sí. En todo caso, ¿por qué, por ejemplo, decidieron traducir estas novelas de Fuentes, la de Los Cinco Soles y la de Néstor, creo? Bueno, es cuestión de la editorial. De las editoriales. Sí, porque tienen contratos con las editoriales extranjeras, tienen contrato, entonces compran derecho de autor. Luego me habló, si te interesa, entonces vamos a hacerlo. Correcto. Sí. Bueno, vamos a hacer un primer corte. Estamos conversando con Xian Weiji sobre la traducción al chino del pensamiento y de la literatura en español. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Voy a recordarles nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Estamos dedicando este programa a hablar sobre un tema fascinante y además totalmente, de alguna manera, ajena a nuestro mundo, porque es la traducción del pensamiento o de la literatura en español al chino. Estaba aquí viendo, por ejemplo, el Quetzalcóatl de don José López Portillo, traducido al chino, y pues evidentemente que es, bueno, de indiscutible belleza gráficamente, pero totalmente ininteligible para nosotros, lo que tiene muchas implicaciones con todo lo que tiene que ver con la traducción. No se diga, por ejemplo, un libro como el del profesor Gustavo Bueno, que es ensayo sobre España, pero está incorporado en todo un sistema filosófico de gran complejidad y potencia y sistematismo, que bueno, ahora nos hablaremos un poco sobre ello, sobre cómo se traduce un libro incorporado en un sistema filosófico como el de Gustavo Bueno al chino. Pero te quería preguntar antes, Weiji, lo que sucede, estábamos hablando de la Facultad de Letras, de Estudios de Literatura, pero ¿qué pasa con la de Historia o la de Filosofía? ¿Qué intereses tienen en lo que puede producirse en México? Me hablabas, por ejemplo, de que se lee o se tradujo quizá Leopoldo Sea, por ejemplo, sí, bueno, al chino. Según yo sé, es que se publicó un libro que se titula Historia de los Pensamientos Latinoamericanos. Ajá. Pues es un libro académico realizado por una académica china. Correcto. Sí, sí. Te hago esta pregunta porque evidentemente que aquí hay que distinguir, hay distintas maneras de interpretar un material determinado. Desde una facultad de letras poder entender un libro desde un punto de vista, desde una facultad de filosofía pues de otro, desde una facultad de historia de otro, o desde una facultad de antropología. Entonces, por eso a mí sería interesante ver desde estas facultades, desde la manera en la que está organizada la universidad en China o las universidades en China, cómo se dirige ese interés hacia el pensamiento. Te lo pregunto también porque tú me explicabas que precisamente el libro de Gustavo Bueno, España no es un mito, está incorporado dentro de un proyecto de las cuestiones de identidad nacional, ¿correcto? Sí, sí. Pertenece Explícame un poco eso. Sí, sí, es que la editorial de la Universidad de Nanjing ya tiene un proyecto que se llama Ver el Mundo. Este proyecto tiene la intención de publicar pues una serie de libros sobre cultura, identidad extranjera. Se divide en varios sectores, por ejemplo, el sector de Japón, entonces serán pues varios libros sobre la identidad, la cultura, la historia de Japón. Pues entonces los profesores de la Facultad de Filología Japonesa, pues primero ellos eligen los libros por internet y luego la editorial se encargó de comprar los derechos de autor, a negociar sobre estas cosas de contrato, y luego se hacen contratos con los traductores, que son profesores. Claro. Así que hacemos, por ejemplo, España no es un mito, pertenece a la serie de España. Entonces se van a publicar pues 5 o 4 libros sobre la identidad. De otros autores.
Claro, de otros autores también, claro, sí. En este proyecto se llama Mirar el Mundo, ¿me dijiste? Sí, ver el mundo. Ver el mirar, mundo. Sí, ¿Y eso está desde la Universidad de Nanjing? sí. ¿Desde qué facultad? Desde la Escuela de Estudios Extranjeros, en una colaboración con la editorial de la universidad. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Porque una cosa es que, lo organice esta facultad, otra que desde la Facultad de Filosofía, por ejemplo, por decir algo, Sí, se interesen en el sistema del materialismo filosófico o en Sí. otro, por ejemplo, ¿no? sí. Que no es el caso, ¿no? Bueno, la ventaja de nuestra universidad es que Claro. es una universidad multidisciplinaria. Eso es. Así que, pero lo que pasa es que a lo mejor los alumnos de lenguas no necesariamente son fanáticos de literatura o filosofía. O filosofía, sí, es Pero lo que me decías. según yo veo, por ejemplo, alumnos de facultad, por ejemplo, de filología china, de filosofía o de historia, se tienen un enorme interés por conocer cosas extranjeras, todo lo extranjero. Sí, es muy guay, muy de moda. ¿Sí? Claro. Sí. Me dices también que, por ejemplo, en materia filosófica hubo un dogmatismo tremendo en virtud del cual solo se estudiaba materialismo dialéctico, tradición marxista, Mao, sí, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero también hay mucho interés por otras filosofías. Claro. Bueno, ahora es que estamos en una sociedad mucho más abierta que antes. Por eso la gente sí tiene mucho interés por conocer pues, todo lo extranjero. Claro. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de español, los únicos materiales sobre historia de España o de Latinoamérica pues, eran escasos, muy reducidos. O bien son, por ejemplo, un gran tomo de historia universal de Cambridge, o bien había un libro que se llama Historia Latinoamericana. Fue un libro escrito por los rusos. Pues se tradujo desde el ruso, desde un punto de vista correcto, en los años 70 o 60. Pero claro, este libro seguro que ya está anticuado, Claro. pasado de moda. Pero en estos recientes años sí han aparecido muchas obras ya traducidas sobre todo filosofía, pensamiento, historia de América Latina o de España. Sí. Me contabas también, Luigi me contaba que lo que sucedió con el propio Eduardo Galeano, pasado lo que me decías, que las venas abiertas de América Latina Sí. ya existían, la traducción, ¿correcto? Sí, pero no tenía realmente, no se leía. Hasta que sucedió lo de que Hugo Chávez le regala el libro a Obama y entonces se empezó a leerse mucho, ¿no? Sí, claro. Se publicó en 2001, es la primera versión. Bueno, pues en aquel entonces, pues por pertenecía a una serie de obras académicas, entonces la gente, los lectores, al ver el título académico, tenían miedo. Claro. Porque lo académico quiere decir algo profundo, algo sublime, algo inaccesible. Pero en realidad este libro estaba muy bien escrito, bellamente escrito. A mi parecer, Eduardo Galeano es un poeta. Esa es la cuestión. Sí. Y de hecho, mi próximo objetivo es traducir un libro de Eduardo Galeano. Me decías que es el que tiene que ver con fútbol, ¿correcto? Así es que el año pasado se publicó un libro suyo, si mal no me acuerdo, se llama Luces y Sombras del Fútbol. Con motivo del Mundial o algo así, ¿no? Sí, porque el año pasado fue Copa Mundial y se tradujo desde una versión en inglés y sacó mucho éxito. Entonces la editorial se interesó mucho por pues, publicar otras cosas suyas. Sí. Sí, según yo sé es que Eduardo Galeano sí tiene obras muy valiosas. Sí. Claro, Sí. que aquí yo les cuento que comentaba con Weiji que yo, en fin, no me gusta en absoluto Eduardo Galeano, pero porque yo la crítica que hago es que él carece de sistema y entonces me dice, bueno, es que es poeta, ¿no? Sí, es poeta. Los poetas siempre son guapos, ¿no? Es que como dijo Los Ramón de la Serna, ¿no? Sí, Ramón Gómez de la Serna decía... Los lectores y los amantes, los lectores y las mujeres son semejantes. Les encantan más los que más les engañan. Esa es la cuestión. Sí. Que por cierto también, pues tú tienes un interés particular en la literatura española Sí, de la Edad de la Plata. de la Edad de Plata, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo está el mercado, el mercado y ya el circuito de traducción en China? Bueno,
yo diría que ahora sí la literatura extranjera ya, porque en los años 90 se tradujo poco, pero eso tiene que ver con el contexto social, porque aquel entonces casi todo el mundo se lleva a los negocios. Entonces la cultura no pudo tener una, pues, en los primeros 10 años del siglo XXI se recuperó un poco el auge de cultura. Primero fue, digamos, el desarrollo económico, el desarrollo de negocios, etc. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que ahora estamos en una época de economía de mercado. Sí. El mercado tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que el mercado quiere decir una plétora, abundancia. Entonces, tantas editoriales se interesan por introducir literaturas extranjeras. Entonces, es como en una primavera 100 o 1000 flores abren. Claro. ¿Sí? Eso se ve muy bonito. La desventaja es que muchas veces las publicidades, la promoción pueden ocultar muchas cosas, ¿no? Pueden exagerar. Claro, ¿sí? que muchas veces la calidad no corresponde con la cantidad o con esa plétora de la que habla. Exacto, exacto. Sí. ¿Cómo dirías tú? Hay como un doble ritmo entonces, primero un auge económico de desarrollo, digamos, en el sentido del desarrollo del mercado capitalista, digamos, en China, y otro ritmo más lento del desarrollo cultural. ¿Cómo analizas eso hoy? ¿Cómo lo comentarías? Bueno, pues en esto yo soy optimista, porque estamos en una sociedad cada vez más abierta. Entonces, las cosas extranjeras son cada vez más familiares para los chinos. Cuando se tradujo Quetzalcóatl, el título chino no es una traducción pues, fonológica, es serpiente emplumada, porque si se traduce como Quetzalcóatl, pues nadie tenía idea. Pero ahora, si se traduce como un nombre extranjero, no hay ningún problema. No habría problema. Porque ya estamos adaptados a recibir cosas extranjeras. Además, el control no es tan severo como antes. Te puedo poner el ejemplo de esta tan famosa novela de Milán Kundera, que es La insoportable levedad del ser. Cuando se apareció por primera vez en China fue en los años 80. Pues se puso muy popular porque hablaba de cosas familiares para los chinos. Por ejemplo, sus críticas al régimen comunista, por ejemplo. Pero se habían podado muchas cosas delicadas. Pero en 2003, cuando se publicó su segunda versión, era una versión completa. Se tradujo en todo. 2003. En 2003. Porque también somos conscientes de que sí, en la época anterior a la reforma de la cultura, sí había cosas no muy buenas, ¿no? Entonces no hay problema hacer unas críticas de un régimen totalmente autoritario, sí, no hay ningún problema. Y entonces esta segunda versión obtuvo muchísimo éxito, ¿sí? Estaba de moda entre los lectores hablar de la insoportable levedad del ser, Milán Kundera. Casi se publicó todas sus obras en chino. Sí. Y por ejemplo, en la televisión, ¿cómo está la televisión en China? ¿Qué tanta cobertura se le da, por ejemplo, a la literatura o a autores extranjeros, autores en español? ¿Tiene alguna cobertura o no? ¿O es por otros circuitos, por otros mercados? No mucha, porque la televisión, yo creo que eso pasa en todo el mundo. La televisión es principalmente de contenido de entretenimiento. Porque imagínate un trabajador después de 8 horas de duro trabajo al regresar a la casa y se hunde en su sofá. Entonces no quería ver cosas serias, graves, quería divertirse, nada más. Un partido de fútbol, unas telenovelas de amor, ¿no? Todo eso. Pero sí existe un interés, claro, por
literatura extranjera. Y yo creo que en China siempre existe un sector de lectores de alto nivel, ¿sí? Y siempre tienen curiosidad por cosas extranjeras y quisieran combinar la visión extranjera para impulsar el desarrollo de nuestro país. ¿Qué tan, digamos, complicado es poder adaptar la estructura mental china con una lengua como el español? ¿Cómo haces la operación de traducción ahí? Bueno, yo creo que teóricamente todas las obras extranjeras se pueden traducir al chino, ¿no? Es que, porque todas las lenguas se comunican, Claro. se pueden comunicar. Bueno, yo creo que eso es cuestiones de pequeños detalles, por ejemplo, cómo se traduce un nombre extranjero. Adaptarlo a la cultura china o traducirlo como un nombre extranjero, ¿no? Eso es el problema. Y antes, por ejemplo, en los años 30, cuando en China se conocía muy poco de la cultura extranjera, se propendía a traducir los nombres extranjeros como nombres chinos. Por ejemplo, Gorky se traducía como Gao Erji. Gao es un apellido chino. Pero ahora pues no hay este reparo. Ahora es un nombre extranjero, debe traducirse como un nombre extranjero. Ya estamos acostumbrados. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa con lo que se produce en chino y se quiere traducir al español? Es decir, en el sentido inverso. ¿Cómo se da eso? Yo creo que... ¿Tú no has hecho, por ejemplo, traducciones de algo chino al español? No. Pero eso se da, evidentemente. ¿Cómo funciona? No, yo creo que es como lo que pasa en el comercio lateral. También existe un superávit. En este sentido, China sí tiene un superávit porque ya hemos traducido casi todas las obras importantes de la literatura hispanoamericana al chino. Sin embargo, literatura china que se presenta en América Latina, creo que muy poco. Muy poca. Yo en México, la única obra de literatura china que he visto en la librería Gandhi fue una novela erótica. Y lo demás, pues se conoce poco. Además, eso tiene que ver con el contexto, porque yo veo que en México tampoco se conoce mucho de China. Cuando andaba por la calle, había gente que me saludaba en japonés. A lo mejor Japón tiene una presencia cultural mayor que en China y México. Claro. Sí. Pero eso también quiere decir que queda mucho por hacer, ¿no? Para difundir la cultura china. Yo creo que de nuestra literatura sí hay cosas muy valiosas, pero según yo sé, Octavio Paz también tradujo poemas chinos al español, pero él no de una manera directa, lo tradujo desde una versión en francés o inglés. Sí. Claro. Y por ejemplo, pienso en sitios electrónicos, páginas electrónicas de prensa china. Sí. ¿Hay algo que esté traducido al español o todo es fundamentalmente al inglés cuando se da la traducción? Sí, existen portales electrónicos en español, pero casi todas eran de portales oficiales, de la prensa Xinhua, por ejemplo, del periódico People's Daily, Diario Popular, pero eran todos eran entidades, son entidades oficiales del gobierno, sí. Pero yo creo que ahora, como en México, aumenta cada vez más el interés por conocer China, entonces yo creo que queda mucho por hacer. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer otro corte. Estamos hablando sobre la traducción del chino al español y en sentido inverso. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Chiang Wei-Jie. Él es el profesor de español en la Universidad de Nanjing, estudioso de las letras hispánicas, y estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la traducción del español al chino, el interés que tuvo, sobre todo a partir de la apertura que tuvo lugar a final de la década de los 70 en China, que se abre, digamos, al mundo en muchos sentidos. Nos está explicando cómo
se da primero un auge de desarrollo económico y de negocios muy particular, muy acusado, y ya después, en otro ritmo, se da también la apertura cultural, los intereses culturales hacia literaturas de otras latitudes. Y Chen Guiqi, como hemos comentado, ha traducido a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, está por traducir a Eduardo Galeano y también tradujo al profesor Gustavo Bueno el libro España no soy mito. Hablemos un poco de la situación de los traductores en China. Sí. Bueno, yo diría que en China ahora traductor literario no puede ser una profesión porque no se gana mucho. Antes en China hubo pues... ¿Antes sí? Antes, por ejemplo, en los años 40 y 50 hubo traductores independientes. Podían mantener su familia con solo traducir obras extranjeras. Pero ahora yo creo que a lo mejor con este derecho de autor, mercado, todo eso, lo que gana un traductor ya se reduce a un nivel pues no conveniente para mantener a su familia. Entonces, por eso ahora la mayoría de los traductores literarios en China son profesores de lenguas extranjeras en las universidades, que nosotros, bueno, además de la enseñanza, podemos dedicarnos a la traducción de obras extranjeras. También hacemos investigaciones de literatura extranjera, pero con solo de traducir no se vive. No se vive. Pero entonces es paradójico que antes, digamos que sí se podía, ¿no? Sí, antes aunque sí. Estaba cerrado, sí se podía, bueno, no había tanta apertura como ahora, sí se podía vivir de la traducción nada más. Antes sí, yo diría que un traductor sí podía ganar mucho, pero también los escritores. En aquellos años los escritores también pudieron ganar mucho, pero ahora sí, en China sí hay muchos escritores independientes que pueden mantenerse pues, con solo escribir, pero de traducción creo que no, sería un poco difícil. Pero me comentas que esto se reproduce prácticamente en general en todos los países, ¿no? Sí, que es difícil. Cuando el oficio del traductor no es un poco ingrato. Sí, es que yo también hablé con mis colegas, con homólogos, también se quejan de que con solo traducir no se puede vivir. Se paga muy poco, pero nuestro papel, nuestra posición debe ser tenido en cuenta. Sí, porque además en un país como China, la traducción sí se ha jugado un papel muy importante, porque en los años de los inicios del encuentro de China con el mundo, la traducción es algo como una revolución. Primero había que cambiar la mente de la gente y introducir cosas extranjeras. Segundo es para reformar nuestra lengua. Porque antes de eso, en China existían dos idiomas. Un idioma es el idioma clásico, que utilizaban los poetas, los literatos, los funcionarios. Era un idioma un poco inaccesible para la gente común. Y otro idioma es el idioma pues, vulgar de la gente popular y que se empleaba para escribir novelas. Pero después de la traducción mediante la traducción se inventaban nuevas palabras. Así que de esta manera se formó el chino moderno. Y este proceso... Hubo un enriquecimiento. Sí, claro, se enriqueció pues, enormemente nuestro vocabulario, ¿sí? Pero también el pensamiento. También. Claro. Sí. Hablemos ahora un poco sobre las relaciones institucionales. Tú, por ejemplo, estás en el Colmex, que tiene ya hay un centro de estudios, de hecho, Asia, África. Sí. ¿Ese es en el que estás? No, tú estás en estudios lingüísticos. Lingüísticos y literarios. Lingüísticos y literarios. Pero ¿cómo son las relaciones institucionales? Está el Colegio de México, la UNAM, evidentemente. Sí, claro. Pues, sobre todo el Colegio de México sí tiene una larga historia de cooperación con China. Por ejemplo, varios de mis profesores se educaron en el Colegio de México. Y bueno, fueron en los años 80 o a finales de los años 70, cuando empezó la apertura y la reforma, el gobierno chino
mandó pues, estudiantes al extranjero para aprender cosas nuevas, a reformar nuestro país. Entonces, Y fundamentalmente era el Colegio de México, sí, incluso antes que España, por ejemplo, ¿o no? sí, sí, yo creo que hay dos países hispanohablantes que dedican mucha atención al intercambio de estudiantes, que es México y España. Los gobiernos ofrecen becas para estudiantes. Por ejemplo, yo gozo de alguna beca de intercambio a nivel gubernamental pues, que se ofrece a estudiantes y profesores, tanto de China como de México, para conocernos mutuamente. Claro. ¿No? Y pues este intercambio es cada vez más intenso. Mi universidad ya ha establecido convenios de intercambio con varias universidades de todo el mundo hispánico, con España, con Chile, con México también. Sí. Y en la UNAM también se creó, no hace mucho, me parece que es Centro de Estudios México-China, algo así, ¿verdad? El que dirige Sí, tiene... Sí. Enrique Dussel, el Sí, hijo sí, sí. de Enrique Dussel, ¿correcto? Sí, sí, sí. Sí, yo tengo varios amigos chinos que están realizando sus investigaciones en este centro. Sí, es muy importante. Y entonces nos cuentas que también en Chile hay vínculos entre Sí. institucionales. Sí, es que pues, el gobierno chino tiene un instituto de Confucio. El instituto de Confucio se encarga de difundir la cultura china, pero sobre todo la lengua china, a todo el mundo. En la Ciudad de México hay dos. Y en Chile, en la ciudad de Santiago, sí, también hay un instituto de Confucio que difunde, que tiene clases de chino. Y en Argentina también. Y se ve un creciente interés por el aprendizaje de chino por parte de los hispanohablantes. O sea que digamos el futuro es promisorio en este sentido. Es decir, hay un interés que se está incrementando tanto en Hispanoamérica como en China por entenderse recíprocamente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, porque los mexicanos me han contado, cuando yo voy a China, lo que más me sorprende es su mapa mundi, el mapa del mundo. En este mapa China está en el centro. Pues eso es nos parece ridículo, pero yo digo, eso solo es cuestión de la posición de la mirada. Claro. Podemos dejar de tener a Europa en el centro y luego si ponemos el Océano Pacífico en el centro del mapa podemos ver que China y América no están tan lejos. Al decir, por ejemplo, lejano oriente, nos alejamos, China está en un rincón remoto, pero al decir Asia-Pacífico nos unimos, porque entre nosotros solo hay unas aguas nada más. Y ahora en esta época en que se intensifica la comunicación con el avance de la tecnología, es que yo creo que habrá más intercambios. Muy bien. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho, Weiji, que nos hayas acompañado. Entonces, pues próximamente traducciones de Galeano, seguramente, de Galeano, ¿verdad? Sí. Y el libro del profesor Gustavo Bueno, España nos invitó. ¿Este todavía no está editado o ya está? Sí, ya está traducido, pero lo voy a hacer una revisión. Sí. Luego voy a entregarlo a la editorial. Sí. Pues muy bien, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Sí, muchas gracias a ti. Bueno, pues ya lo ven, hemos hablado de la manera en la que en los últimos 30 años la apertura que China ha tenido con el mundo, evidentemente era inevitable que tuviera la atención al mundo hispanohablante. Hay que recordar que somos 400 millones de hispanohablantes, así que en todos los sentidos la plataforma que conformamos tiene un peso específico y una potencia internacional que, por ejemplo, el interés que hay en China por traducciones a traducir su literatura o su pensamiento filosófico da el índice del interés que tiene. Así que, como ya nos lo dice Weiji, pues en el futuro muchas cosas van a estar floreciendo, tanto en el mundo hispanohablante como en el mundo chino y recíprocamente.
Espero que haya sido de su interés este programa. Les recuerdo nuestra página www.plazadarmas.tv y también nuestro correo plazadarmas c21@gmail.com. No dejen de escribirnos, procuren también, recuerden que en nuestra página está el historial de todos los programas, así que pues se aceptan críticas, comentarios y además sugerencias temáticas para tratar aquí. Recuerden que el propósito del programa no es estar atado a coyunturas políticas, esto no implica que no analicemos muchas cosas coyunturales, pero también es importante tratar cosas que tienen un radio de influencia o de implicación más dilatada, como puede ser precisamente las relaciones entre China y México, que no son coyunturales, sino que tienen un radio histórico muy complejo, y por eso organizamos programas como este. Así que está abierto el programa para sugerencias que ustedes nos pueden hacer. Así que bueno, en fin, nos vemos la próxima. Hasta pronto.